Vamos a alabarle con estos coritos evangelísticos. Gloria a Jesús, gloria al Señor. Solamente en Cristo, solamente en Él está la salvación. Gloria al Señor, no hay otro nombre dado a los hombres. Gloria a Jesús, solo el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra. Gloria al Señor a morir por nuestros pecados. Gloria a Jesús. Solamente en Cristo, solamente en Él la salvación. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga a todos los amigos, hermanos. Estamos aquí en el distrito de Pampacangayo, realizando un aire libre poderoso de aquí de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial de Pampacangayo, provincia de Cangayo, departamento de Ayacucho. Estamos aquí, lo que Dios nos mandó a hacer a través de Jesucristo, y predicate el Evangelio a toda criatura en todo el mundo. Gloria al Señor. Aquí estamos con los hermanos dispuestos a hablar la poderosa palabra de Dios. Aleluya. La internet está fallando, ¿cierto? Claro. El hogar se va a transmitir. Aleluya. Necesitas a Cristo en tu hogar. Gloria al Señor. Necesitas la paz de Dios, el amor de Dios en tu hogar, en tu familia. No solo basta creer en el Señor, sino obedecer la palabra de nuestro Dios. Gloria al Señor, y que el Señor le siga bendiciendo. Así es, amigo. Gloria al Señor. Puedes tener todo, pero te falta Cristo en tu corazón. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Yo tenía trabajo, tenía casa, tenía todo lo que en esta tierra puede uno alcanzar. Pero yo era hombre infeliz. Yo no conocía la palabra de Dios. ¿Cuántos hombres tienen carreras, profesiones, carros, casas, tal vez dinero en los bancos, pero no son felices? Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. El único que puede hacer al hombre feliz solamente es Jesucristo. En Amén. esta tarde vamos a escuchar un testimonio de un padre de familia cambiado por el poder de Dios. Gloria al Señor. Nuestro hermano Mauricio nos va a testificar, nos va a traer su testimonio. Gloria a Dios, aleluya, maravilloso. Y Señor, gloria a Dios. Vecinos de este pueblo de Pampacangayo, y saludamos, sea testificada, y ha hecho conmigo, me dice el Señor, y me ha cambiado, gloria a Dios. Yo también lo soy de acá de Chanquil. Gloria a Dios, aleluya. Yo cuando estaba niño no conocí nada, mis padres eran católicos. Gloria a Dios, aleluya. Pero en ese tiempo mi madre falleció cuando estaba niño, más o menos como 3, 4 años que estaba. Y dejó con una hermanita que tenía mi nota todavía. Gloria a Dios, no conocí, mi padre me criaba como era, no lo conocí. Pero lo crié a mi hermano mayor, como lo maltrataba a su esposa, hasta le quería jugar del árbol. Gloria a Dios, aleluya.
nos pasa porque no conocíamos a Dios, hermano. Gloria a Dios, pero ahora, cuando yo conocí, cambió las cosas, hermano. Gloria a Dios. A mi esposa me cuidaba demasiado como mi hermano Cristo, por eso nosotros igualitos siguen cuando lo teníamos todo, plata, teníamos todo, pero de puro sirvió, hermano. Gloria a Dios. Trabajaba como ustedes en negocio, tenía mi negocio, tenía aquí en el mercado y en la casa. Ya teníamos plata, no nos faltaba, pero en el mundo, todos hacíamos todo eso. Cuando convertí, el Señor dijo, está todo bien, pero para a eso teníamos que hacer lo que le Dios, gloria a Dios. Mi esposa con mi suegra, al templo cuando estaba, nos hacíamos unas cosas terribles, entonces mi esposa me ayudó y nos cambiamos. Mi esposa sufría mucho con la columna. Estaba mal con la columna, no podía ni caminar, no podía levantar. Un día, cuando hacía hacer un anexo, gloria a Dios, ahí dijo mi esposa, ya estaba como 2-3 meses que estaba, gloria a Dios, y entonces compraban con ampolla, no veía mi esposa, no podía, cuando se agachaba, si tomaba ampolla, no podía, si quedaba agachado, yo tenía que levantarlo flotando un poco. Y eso, hermano, gloria a Dios, cuando va, regresa mi esposa, compramos como 300, 400, solo creo que las medicinas compramos, una mesa estaba bien. Y eso regresa, que dice mi esposa dice, ¿sabes qué? Tengo como 3 pesos de medio. Si no, no iba a los años el Señor. Y eso es nuevo, porque no lo vamos a regalar a alguien, le digo. Mira, que no es muy importante. Mira cómo es el Señor cuando habla, y habla, pero para qué cumpla. Pasando más veces había una campaña, hermano, le sanó a mi esposa, hasta ahora, gloria a Dios, aleluya, hasta ahora mi esposa ya no sufre con columna. Hermano, yo llego después de este Pampa Cangayo, mi esposa se quedaba agachado, no se podía levantar si no ponían ampolla. Pero de eso lo sacó mi esposa. ¿Cuánto tiempo tiene ya? Mejor tiene 60 años, pero ahora sana. Gloria a Dios. De la manera yo también cuando comencé, habló, mira mi pastor dice, yo soy católico, sangre, hueso y todo. Comencé clamando a mi Dios, ahora camino tranquilamente. Los médicos me dijeron que iba a quedarme paralítico, no iba a caminar. Pero ahora me ven cuánto tengo más de 10 años, sigo caminando. Gloria a Dios, aleluya. Ese es mi toque de los pocos que tuvimos y viví. Gloria a Dios, aleluya. El Señor le bendiga. 7 está bajando. ¿Quién lo hizo? Cristo. Así es, amigo. No hemos caído del cielo, hemos sido personas enfermas, personas con vicios en nuestras vidas, pero queremos decirle, el Señor Jesucristo y su palabra nos ha hecho verdaderamente libres. Él nos ha cambiado en esta tarde. Escuche, amigo, la palabra de Dios, no rechace. Aleluya, que pueda traer transformación y cambio para su vida, también sanidad para su cuerpo enfermo. Usted me dijo a los 2 pies, hoy parado, hace 23 años atrás, iban a amputarme la pierna izquierda. Hoy le doy gracias a Dios, Dios me ha puesto la mano, los médicos me dijo, junta tu dinero, junta tu plata, y ya no hay más que hacer. La última palabra tiene Dios. Gloria a Tal vez a mí Dios. usted está así, gloria al Señor. Pero preste la atención a la palabra de Dios que se va a predicar en esta tarde. Vamos a presentar a nuestro pastor Víctor con todos nosotros con la palabra de Dios. Que Dios le bendiga, amigo vecino, presta atención. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amado amigos, vecinos, aleluya, hermanos, en Cristo Jesús. En esta preciosa tarde ya estamos aquí para poder anunciarles el Evangelio de Jesucristo. Amigo, vecino, el Evangelio de Jesucristo no es religión, no es una congregación. Dice el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Aleluya. Así que venimos compartiendo la poderosa palabra de Dios. Usted también tiene quizá una Biblia, aleluya, en su casa, y sería bueno pues que abres tu Biblia y lees la Biblia. Vamos a leer el libro de Hechos, aleluya, capítulo 16.
Alabado sea Dios. Capítulo 16, gloria al Señor, el verso 23 dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Por la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, aleluya, dice la Biblia, aleluya, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Gloria al Señor. Ese es el mensaje, hermano, amigo, aleluya, de parte de Dios, que el hombre, aleluya, estaba a punto de matarse, porque vio las puertas de las cárceles abiertas y pensaba que todos escaparon de la cárcel, los presos, y él, como estaba al frente responsable de cuidar la cárcel, tenía miedo, aleluya, porque le iban a castigar, le iban a matar las autoridades por dejar ir a los presos. Él pensaba así, por eso quiso matarse. Se encontró en una situación bien difícil, una situación, aleluya, que él ya no podía cómo resolver. Gloria a Dios. Él decía: ya se fueron los presos, ahora ¿cómo hago? ¿Qué hago? Mejor me quito la vida, mejor me mato, aleluya. Pero hermano, Dios, aleluya, estaba ahí a través de Pablo y Silas, dándole una oportunidad para que no se mate, porque si se mataba este hombre, aleluya, cometió un pecado de suicidio y se iba a ir al infierno. Por eso Dios, que es tan bueno y misericordioso, no le permitió que se matara. Entonces Pablo le dijo: no te hagas daño, no te mates, aquí estamos todos, aleluya. Y allí él le pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo yo también? Amado amigo, vecino, ¿cuál será el problema que estás pasando? No lo sé, solo tú sabes. Y Dios también lo sabe. Aleluya. Dios no es ajeno a tu vida. Dios no es ajeno a tu problema. Dios está atento a tus problemas. Aleluya. Por eso en esta hora usted está escuchando la palabra de Dios. A veces uno dice: ¿dónde está Dios cuando yo lo necesito? ¿Dónde está Dios cuando estoy enfermo? ¿Dónde está Dios cuando tengo problemas? Dios está ahí siempre, todos los días. Lo que pasa es que el hombre, la mujer, no abre su corazón, no pone fe en Dios. Aleluya. Es incrédulo, es duro de corazón, prefiere hacer lo malo. ¿Cuánta gente se queja diciendo: ¿dónde está Dios? Pero no quiere dejar su pecado, no quiere dejar su vanidad, no quiere dejar su idolatría. Amado amigo, aleluya, los problemas no se resuelven quitándose la vida, tomándose veneno, ahorcándose, matándose, no.
¿Cuántos problemas puedes pasar? Problemas bien difíciles que no soporta tu corazón, que no soporta tu vida, pero la muerte no es la solución. Aleluya. El que soluciona tu problema se llama Jesucristo. Jesucristo es el que trae paz a tu alma. Si tú has probado todo y todo te ha fallado, prueba a Jesucristo en esta tarde. Aleluya. Hay solución para ti. Él le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y tú también dices, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? La respuesta es sencilla. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quieres tener un hogar feliz, un hogar lleno de armonía, de paz? Un matrimonio, una pareja que se amen, que se respeten. Unos hijos, aleluya, educados, que sirven a Dios. Cree en el Señor Jesucristo. No es la religión, amigo. Tú puedes tener religión, puedes ser católico, puedes ser evangélico, pero si no tienes a Jesucristo en tu vida, nunca vas a disfrutar del amor eterno de Dios, nunca vas a disfrutar de la vida en este mundo con paz en el corazón. Gloria a Cristo. Cristo no es religión. Cristo, aleluya, no es una congregación. Cristo es salvación. Cristo salva el alma. Por eso esta tarde, aleluya, no importa qué pecado has hecho, qué estás haciendo. Si tú te arrepientes de tus pecados, Dios te va a perdonar. Aleluya, deja de pecar. Dios manda a los hombres sencillos, hombres quizás de recursos bajos, como también hombres de poder, profesionales, hombres que tienen negocio. Dios le exhorta y le dice, porque lo ama, deja de pecar, deja de ser borracho, deja de ser adúltero, deja de mentir, deja de estafar, deja de robar, deja de hablar lisura, deja esa mujer ajena, deja ese hombre ajeno, mujeres adúlteras, mujeres, aleluya, que tienen marido y están con otro y con otro hombre, no se sacian con su propia pareja. A pesar de todo ese pecado, Dios le dice, arrepiéntanse de su pecado, y yo les voy a traer paz a su corazón, yo les voy a salvar. Gloria al Señor, amado amigo, Cristo lo ama, Dios lo ama. Usted no vive feliz, no vive bien porque usted no tiene a Dios en su vida, usted no le sirve de verdad, usted no le sirve de corazón. Hay mucha gente que va a la iglesia y solamente va por costumbre, pero no sabe, no conoce la experiencia de vivir con Dios. Nunca ha tenido un cambio verdadero con Dios. En esta tarde Dios te puede cambiar, Dios te puede libertar. Nada imposible que Dios no puede quitar de tu vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios le bendiga mucho, amigo. También quizá usted quiere que hagamos una oración por ti. Aleluya. Vamos a orar. Aleluya, amado amigo, vecino del pueblo, de este pueblo de Pampacangayo. Cristo lo ama. Dios le ama. Oramos, amado Dios Padre eterno. Gracias, Señor, por este tiempo, por predicar tu palabra. Tu palabra no vuelve vacía nunca. Obra en sus corazones de hombres y mujeres. Sí, Señor, quizás hoy no quieres recibirte, pero Señor, ahí trabaja, obra, ayúdalos a entender, ayúdalos a comprender que tú eres un Dios real, que hiciste los cielos y la tierra, y que tienes una palabra, mandamientos que quiere que el hombre te sirve conforme a esa palabra. Ayúdalos, Dios mío. En el nombre de Jesús declaramos libres las almas. Gracias te damos, Dios mío. Amén. Señor le bendiga, aleluya. Le invitamos a nuestros cultos de martes a domingo a partir de las 6 hasta las 8 de la noche. Los sábados hay ayuno de las 8 hasta la tarde, los domingos escuela dominical
10 de la mañana, aleluya, se comienza, todos están invitados. Que Dios les bendiga hasta otra oportunidad. Amén. Cristo vive para siempre.